Aunque el cumplimiento de esta fiesta que estamos aquí celebrando va a ser también en el reino de Dios, es decir, va a ser durante el gobierno de Dios, esta fiesta del último gran día, el periodo de tiempo que abarca, tiene unas características y tiene unas particularidades que son diferentes de la fiesta que acabamos de terminar, del milenio, de ese periodo de tiempo que abarca el milenio. Porque el milenio, ¿cómo va a iniciar? El milenio va a iniciar con las personas que sobrevivan al último año, al año de la ira, del juicio de Dios. Recuerden ese periodo de tiempo, de año, justamente antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando sonarán esas trompetas y van a suceder una cantidad de catástrofes naturales en todo el mundo, y luego se derramarán las copas de la ira, que va a ser la culminación de ese juicio de Dios finalizando ese año. Y eso va a provocar la muerte de miles de millones de seres vivos en todo el planeta. Pero van a quedar seres vivos, van a quedar seres humanos vivos. Y esos seres humanos vivos son los que entrarán al milenio, a esa etapa que acabamos de celebrar y que terminó el día de ayer. Y ellos se van a reproducir en el milenio y lo van a poblar la tierra durante el milenio. Y por supuesto nosotros, los que venzamos, que con la ayuda de Dios todos venceremos, estaremos allí como reyes y sacerdotes sirviéndoles, ayudándolos, enseñándoles este camino, como lo estudiamos desde diferentes enfoques en esta fiesta que acaba de terminar. Pero la siguiente etapa en el plan de Dios, que es el juicio del gran trono blanco, ese periodo de tiempo que estamos conmemorando con esta fiesta, ¿cómo va a empezar? Va a empezar de manera diferente. Va a empezar con una resurrección masiva de seres humanos. Miles de millones de seres humanos, todos los que han existido sobre la faz de la tierra, van a resucitar cuando llegue el momento del cumplimiento de esta fiesta. Todos aquellos que no fueron llamados al conocimiento de la verdad, que es la gran mayoría de la humanidad. Se va a dar una resurrección masiva de todos ellos, como se habló en parte en el sermoncillo. Y esa resurrección será una resurrección física, no como la primera resurrección, que será una resurrección espiritual. Por eso, ahí en sus pantallas, vemos que dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué la primera parte por qué la muerte no tendrá potestad sobre estos que estén en la primera resurrección? Porque para ese momento, para el momento de la primera resurrección, las primicias habremos vencido la muerte, como ya la venció Jesucristo y por medio del vencimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente, por favor. Ustedes saben que todo el capítulo 15 de Primera de Corintios explica esto. Vamos a leer algunos versículos a manera de repaso de Primera de Corintios 15, por ejemplo, los versículos 3 y 4, que dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo es primicia de primicias, murió por nosotros y resucitó, venció la muerte porque Él resucitó, no de forma física, Él resucitó para recuperar esa gloria que ha tenido desde siempre cuando habita con el Padre en la eternidad. Entonces Cristo, primicia de primicias,
primicia nuestra, venció la muerte. ¿Qué pasa respecto de nosotros? Sigamos leyendo la que sigue en el versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por medio de la muerte entró por Adán y por Cristo la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, será esa primera resurrección en la cual nosotros las primicias vamos a resucitar. Si estamos vivos seremos transformados, ya lo sabemos, pero si estamos muertos vamos a resucitar. ¿Cómo resucitaremos nosotros? ¿De qué manera? Continuemos en la siguiente, en el versículo 42. Dice: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Luego dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como vemos, en esa primera resurrección, la de las primicias, será una resurrección en cuerpo espiritual. La muerte ya no nos va a afectar, las enfermedades ya no nos van a afectar. Ya no habrá más debilidad en nosotros, ya no habrá más corrupción. Por eso, la que sigue en Apocalipsis 26 leímos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, una particularidad bien importante, una diferencia bien marcada entre esa primera resurrección, que se va a dar al toque de la séptima trompeta, antes del milenio, para las primicias. Será una resurrección en cuerpo espiritual, donde la muerte no nos podrá afectar. Muy bien, pero la segunda resurrección, la del versículo 5 de Apocalipsis 20, leemos que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son esos otros muertos? Son los de la segunda resurrección, son los que se describen más adelante, también hay en Apocalipsis 20, pero en el versículo 12, que dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es el momento que nosotros debemos imaginarnos o representar durante esta fiesta. Cuando millones y millones de seres humanos, de personas, vuelvan a la vida en una tierra completamente restaurada, en una tierra en paz, en una tierra embellecida, en una tierra en perfecta armonía entre todos los seres que la habitemos y la naturaleza. Imaginemos por un momento la sorpresa de todos. Imaginemos la confusión de millones de personas cuando vuelvan a la vida de manera inexplicable para ellos. Miren a su alrededor sin entender bien qué es lo que está sucediendo.
Y de pronto empiezan a ver otros cuerpos que se levantan y que se levantan a su alrededor y se ven ellos mismos, mientras también son traídos de nuevo a la vida. Para ellos va a ser confuso. No van a entender qué está pasando. Si alguien ha visto a una persona cuando da su último aliento, cuando su respiración se apaga lentamente y su espíritu humano va saliendo para regresar a Dios. Y luego esa misma persona, en un abrir y cerrar de ojos para ella, de pronto siente que el aliento de vida vuelve a ella. De pronto sus pulmones se llenan nuevamente de aire fresco y puro y vuelve a respirar profundamente. Mientras Dios vuelve y le deposita nuevamente el espíritu humano dentro de ella para que esa persona regrese a la vida. Todos conocemos muy bien dónde se describe esto. Está en Ezequiel 37. Aquellos que me deseen acompañar a Ezequiel, vamos a leer algunos apartes de esta profecía. Ezequiel 37, y empecemos en el versículo 1. Ezequiel 37, 1. La mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Eterno, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Llevan miles de años. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es espíritu humano. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Va a ser un momento estremecedor, la tierra va a temblar. Y miles de cuerpos, millones de cuerpos. ¿Qué pasa con ellos? Y miré, y aquí tendones, versículo 8, sobre ellos, sobre esos huesos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces primero se empezaron a formar físicamente, pero eran cuerpos inertes, no eran almas vivas. Versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Dios primero, la tierra va a temblar, se va a estremecer. Y entonces Dios empieza a levantar esos huesos y les empieza a poner tendones, carne y piel. Luego a esos cuerpos inertes, Dios envía ese aliento, ese espíritu, para que les dé la vida. Y son entonces almas vivientes. Ustedes saben que en Eclesiastés se nos explica claramente que cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dejen su dedo aquí y vamos rápidamente a Eclesiastés en el capítulo 12. En Eclesiastés 12. Y dice en el versículo 1, empecemos en el versículo 1 de Eclesiastés. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas,
no tengo en ellos contentamiento, cuando ya estamos ancianos. Antes que se oscurezca el sol, antes que muramos, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando llegue el momento del ocaso de nuestra vida mortal, y seamos llamados por Dios a dormir. Pero dice el versículo 7, de aquí de Eclesiastés 12, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí está. Y aquí en esta profecía del Valle de los Huesos Secos se nos explica que cuando el hombre muere y Dios lo traiga nuevamente a la vida, va a enviar ese espíritu, ese aliento de vida, para que sea nuevamente un alma viviente. Y eso se va a dar en este día, en el día del juicio, del gran trono blanco. Ahora, aquí surgen muchas preguntas y a veces nos preguntan cosas como, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si la persona murió de 110 años, cuando ya estaba cansada, débil y marchitada? ¿Dios la va a traer a la vida de esa edad? ¿O qué pasa si murió cuando era un bebé? ¿O qué pasa si tenía alguna enfermedad grave? ¿Si le faltaba alguna parte de su cuerpo, alguna extremidad? Pues la respuesta totalmente sincera es que no lo sabemos. La Biblia no da esos detalles. Sí sabemos que habrá sanidad, porque una característica del reino de Dios es que hay sanidad. Entonces, muy probablemente las personas que estén enfermas, que tengan alguna situación en su cuerpo, pues van a ser restauradas y sanadas. ¿A qué edad? Pues no lo sabemos. ¿Cómo van a ser todos esos pequeños detalles? La Biblia no nos lo dice todavía. Seguramente Dios lo tiene perfectamente contemplado y en su momento lo sabremos. Lo que sí es seguro es que cada una de estas personas van a resucitar en la forma en que Dios los necesita para iniciar el proceso que ahora está iniciando con nosotros. Los va a resucitar justo como Él los necesita para trabajar con ellos y para que empiecen ese proceso de juicio personal, así como nosotros ahora estamos siendo juzgados. Porque aquí el versículo 14 de Ezequiel dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, de Ezequiel 37, 14. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Eterno hablé, y lo hice, dice el Eterno. Dios continúa su plan de salvación para toda la humanidad. También va a enviar su Espíritu Santo para que estas personas que resuciten en el juicio del gran trono blanco, también tengan la oportunidad de acceder a la verdadera vida, aquella vida que trasciende más allá de esta vida física. Volvamos a leer Apocalipsis 20:12. Dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se menciona entonces la apertura de dos libros. Uno de ellos lo menciona como los libros que sabemos que es la Biblia, y el otro es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos aquellos que hacemos el pacto con Dios. Eso también lo sabemos, el pacto de obedecerlo y seguirlo, como lo hicieron hace poco aquellos que se bautizaron. Un poco más adelante hablamos en detalle sobre esto. Dice entonces que estos muertos resucitaron, y ya sabemos que es una resurrección física, y empiezan a ser juzgados conforme a las cosas que están escritas ¿en dónde? En los libros, en la Biblia. Por eso este periodo del plan de Dios se llama el juicio ante el gran trono blanco, porque será el periodo de juicio para toda la humanidad. Y aquí es muy importante que nosotros, ya para estas alturas, tengamos perfectamente claro qué es un juicio.
Porque la mayoría de las personas, yo creo que el 90% o el 99%, cuando escuchan la palabra juicio, inmediatamente lo asocian con condenación. Juicio, condenación, juicio, condenación. ¿Por qué me juzga? Está diciendo, ¿por qué me condena? No me juzgue, está diciendo, no me condene. Cuando escuchamos el juicio de Dios, escuchamos la condena de Dios. Y eso no es completamente un juicio. Si bien es cierto que a veces la palabra juicio se refiere a ese momento en que ya se ejecutan o se aplican los castigos que una persona merece por su mal comportamiento, también es cierto que ese castigo que se va a aplicar presupone un periodo previo en el cual se examinó el comportamiento de esa persona y por el cual se le va a imponer un castigo. Entonces, el castigo o la condena es la última parte del juicio. Pero un juicio abarca un proceso completo. Dios no va a condenar a nadie sin primero examinarle el comportamiento, y ese comportamiento primero se tiene que examinar a la luz de una ley, y esa ley primero se tiene que enseñar. ¿Entendemos el orden lógico? Entonces, saquémonos de la cabeza en nuestro lenguaje que cuando escuchemos juicio, estamos diciendo condena. No, entendámoslo en su sentido completo. Entendamos cuándo se refiere a la última etapa del juicio o cuándo se refiere al proceso completo. La sentencia es la última parte de un juicio. En esa sentencia se condena a la persona si es culpable de transgredir la ley, o se absuelve y se premia si se halla que su comportamiento es conforme a la ley, en nuestro caso a la ley de Dios. Entonces eso es un juicio. Vamos a ver de aquí en adelante un paralelo entre las tres resurrecciones para que entendamos mejor el significado de este último gran día, donde se da el juicio ante el gran trono blanco que hoy estamos conmemorando. Pongamos la siguiente. La letra está un poco pequeña porque tengo que llenar la pantalla, pero ya después ustedes podrán ver el video y podrán ampliar la imagen. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza nuestro proceso de juicio? Todo empieza con el llamamiento. El llamamiento que nos hace Dios para que seamos parte de su familia. Ahora bien, esos llamamientos obviamente se dan en diferentes momentos para diferentes personas. Y en el caso de nosotros las primicias, el llamamiento es ahora. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 44, que dice, Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si llegamos a Cristo es porque el Padre nos lleva a Cristo, el Padre nos llama. Vamos también a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y leamos los versículos 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Como vemos, ese primer paso para alcanzar la resurrección es que Dios nos llame, que Dios nos considere como parte de las primicias, por su simple misericordia. Eso lo hemos hablado muchas veces. Ninguno de nosotros es mejor o especial más que otros. Por la simple misericordia, Dios tuvo en cuenta llamarnos para considerarnos parte de las primicias, para que esa sangre de Cristo sea rociada primeramente sobre nosotros. Y de esa manera seamos de los primeros en poder vencer la muerte después de Cristo. ¿A quiénes abarca este primer llamamiento? A todos los que Dios quiso seleccionar
desde Adán hasta el retorno de Cristo. A todos los que Él quiso llamar, a todos los que el Padre quiso llamar, desde Adán hasta el retorno de Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 3 y 4. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Eso es en sentido espiritual también. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces los primeros llamados son esas primicias, los cuales son redimidos mediante la sangre de Cristo. Y a esos primeros llamados, los libros, es decir, la Biblia, nos es abierta y por eso la entendemos. Y ese es el segundo paso, que ustedes pueden ver ahí, no la pasen todavía, sino déjenla en la primera, exacto. Ese es el segundo paso en este proceso de juicio para nosotros. La apertura que Dios nos hace de su palabra una vez somos llamados. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y leamos a partir del versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, la palabra de Dios se le abre a los llamados, el entendimiento de esa palabra. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, o sea, nosotros hermanos, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ellos tenían en su presencia a Cristo, a Dios hecho carne. Entonces, Cristo le está diciendo aquí a sus discípulos, ustedes, no el mundo en general, ustedes tienen el entendimiento de los libros, de los misterios de Dios, de la palabra de Dios. Al mundo todavía no les he dado a conocer esos misterios. Y eso es importante tenerlo en cuenta, así a veces suene duro y difícil de escuchar, pero son las palabras del mismo Cristo. Él tiene un plan de salvación, abarca toda la humanidad, es el significado de esta fiesta, pero empieza con las primicias. Al mundo no se le está abriendo el entendimiento en este momento, solo a los llamados. Por eso hay que valorar el llamamiento que Dios nos ha hecho, hay que valorar por qué estamos aquí sentados, porque no es gratuito. Porque si no lo valoramos, Dios nos va a sacar y va a traer a otro que sí lo valore, que sí lo respete, que sí lo entienda. Porque es demasiado lo que Él nos está dando, como para tomarlo a la ligera, como para no darle la importancia, la solemnidad y la entrega que este camino requiere. Es un privilegio que no merecemos. Entonces todo empieza con el llamado. A esos llamados se les abren los libros, el entendimiento de la palabra. Y luego
Aquellos que aceptan el llamamiento, pues somos inscritos en el libro de la vida. Y ese es el siguiente paso en ese proceso de juicio que Dios está haciendo, empezando con las primicias. La apertura del libro de la vida donde son inscritos nuestros nombres. Vayamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, los primeros llamados, las primicias, que están inscritos en los cielos. Hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida al ser primogénitos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nuestros nombres son inscritos en ese libro de la vida. Cuando somos parte de los primogénitos, cuando hacemos parte de ese pueblo espiritual de Dios, al ser sellados con el Espíritu Santo que entró en nosotros cuando nos bautizaron. En ese momento somos sellados, hacemos parte de este pueblo espiritual, de las primicias. Vamos a Efesios, el capítulo 1. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ese anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención, hasta ese momento en que seamos resucitados en cuerpos espirituales. Y así, sellados con el Espíritu Santo, a partir del bautismo, con nuestros nombres escritos en el libro de la vida, nuestro comportamiento es juzgado conforme a la ley que hay en los libros. Porque ya entendemos, ya Dios nos llamó, nos explicó, hicimos un pacto. Entendemos, hicimos el pacto. Muy bien, nos sellan, nos escriben el nombre. Ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y entonces empieza todo nuestro comportamiento a ser tenido en cuenta por Dios con base a lo que está escrito en los libros o en la Biblia. Mateo capítulo 12. Y veamos cómo lo dice también de claramente aquí en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios empieza a tomar nota de todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Y es interesante que palabra ociosa, la simple palabra descuidada, la simple palabra perezosa, la simple palabra sin sentido, las burlas. Dios nos pedirá cuenta de eso, cuando nos burlamos de otros, cuando hablamos del otro chismeando, cuando criticamos innecesariamente al otro. ¿Y qué decir de las palabras vulgares? Dios va a tomar cuenta de todo lo que hagamos en el día del juicio. Versículo 35.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque lo que hablamos es lo que está aquí. Las palabras simplemente son un reflejo de lo que pensamos. Por eso es muy importante cuidar lo que decimos, meditar lo que decimos, tener dominio propio. Sobre todo en los momentos de ira, que no nos controlamos y salen una cantidad de cosas que después tenemos que arrepentirnos. Entonces Dios empieza a tomar cuenta de absolutamente toda nuestra vida. Y lo va anotando para tenerlo ahí listo para el momento de la sentencia. Vamos también a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y leamos el versículo 17. La primera parte del versículo 17 de Hebreos 13. Dice, y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. De nada nos podemos esconder, no hay lugar donde podamos estar ocultos de Dios. Lo que hagamos en privado y en público, aún lo que pensemos en la intimidad de nuestros pensamientos, Dios los conoce y Él todo eso lo tiene en cuenta. Nosotros ahora mismo estamos siendo evaluados por Dios. Dios nos está pesando. Somos probados por Él. Él envía algunas pruebas, como todos sabemos, y Él quiere ver nuestra reacción en esas pruebas. ¿Qué decisiones tomamos en esas pruebas? Permite que Satanás nos tiente. Ese príncipe de la potestad del aire está ahí molestando. Y nos va a tentar conforme a nuestras debilidades carnales. Y siempre, nosotros los llamados, las primicias, siempre tenemos la capacidad de elegir. O elegimos obedecer a Dios conforme a estos libros que ya entendemos, o elegimos seguir al príncipe de la potestad del aire y darle rienda suelta a nuestra carnalidad. O elegimos ser valientes y enfrentarnos a este mundo, o elegimos ser cobardes y dejarnos arrastrar y justificarnos en peros y peros. A partir de nuestro llamamiento, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, siempre tenemos la capacidad de elegir. Y así es como se desarrolla esa verdadera fe. Y Dios toma cuenta. Muy bien, ante esta prueba reaccionaste así, lo anoto. Ante esta tentación reaccionaste de esta manera, lo anoto. Y va anotando, para cuando llegue el momento de que el juicio culmine y Dios dicte esa sentencia. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice Juan 5, versículo 24 en adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y escuchemos lo que dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, lo que está aquí escrito que es bueno, no mi propia opinión de lo que es bueno, que ya sabemos es conforme a los libros. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas
los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí Cristo está hablando nada más y nada menos que de la primera y de la tercera resurrección. Va a haber resurrección de vida y va a haber resurrección de condenación. Que hay gente que dice que la Biblia no habla de la tercera resurrección. ¿Cómo que no? Está hablando de la primera y la tercera resurrección. Habla de resurrección de vida o de resucitar los que no hicieron lo bueno conforme a estos libros para condenación. Si somos hallados dignos de haber obedecido a Cristo, si Cristo nos halla dignos según el juicio que el Padre le dio, vamos a resucitar a vida eterna al toque de la séptima trompeta. Vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al toque de la séptima trompeta, entonces regresa Cristo, viene por nosotros, nos da nuestro galardón. Y somos transformados. Capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, que somos los vencedores, se ha preparado. Si estamos haciendo lo que debemos hacer, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estos son los vencedores. Aquellos que perseveraron, aquellos que permanecimos fieles, aquellos que no nos rendimos, aquellos que conservamos la verdad, que la creímos, la entendimos, la pusimos por obra y que cuando había que tomar decisiones, tomamos las decisiones correctas, demostrando que realmente tenemos fe. Estos son aquellos de los cuales después de que su nombre fue inscrito en el libro de la vida, no fue borrado, sino que se mantuvo siempre allí, porque sus acciones fueron acciones justas conforme a lo que está escrito aquí. Porque ustedes saben que nuestro nombre, después de ese bautismo, puede ser borrado. Lo hemos estudiado muchas veces aquí en el capítulo 3 del mismo libro del Apocalipsis, en el versículo 5. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, como lo leímos, ese lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Examinémonos, todos aquellos que ya hicimos bautizados, si de pronto Dios tiene el lápiz y lo voltea para la parte del borrador y está empezando a borrar nuestras letras. ¿Qué dice Apocalipsis 3:11? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pedro Pérez no quiere, hizo el pacto conmigo, yo inscribí el nombre en el libro de la vida. Voy a empezar a borrar el nombre de Pedro Pérez para colocar el de Margarita, por ejemplo. Pero si vencemos, si perseveramos, ese nombre permanecerá ya, escrito en el libro de la vida. Esos cuyo nombre no es borrado, resucitaremos si estamos muertos en un cuerpo glorioso, inmortal. Ya lo leímos en 1 Corintios. Si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y reinaremos con Cristo por 1000 años en la tierra, como ya lo leímos en Apocalipsis 26, como lo estudiamos durante esta fiesta en algunos mensajes.
siendo reyes y sacerdotes al servicio de la humanidad. Esa es la primera resurrección. Ese es el proceso del juicio en el cual ahora nosotros, las primicias, estamos. Ahora bien, en la secuencia del plan de Dios para la humanidad, sigue el milenio. Después de que suena la séptima trompeta, recibimos nuestro galardón, sabemos que luego llega expiación, que trompetas representa eso, luego viene expiación y luego viene la fiesta de los tabernáculos, ese milenio que acabamos de representar. Y ese milenio también tiene unas particularidades en su proceso de juicio para las personas que van a estar en el milenio, que también van a ser juzgadas, como estamos siendo juzgadas ahora, que recordemos que juicio no es condena. Ya eso no creo que no es necesario repetirlo más, ya lo entendemos. ¿Cómo se va a dar ese proceso de juicio con las personas en el milenio? Pongamos la siguiente diapositiva. Como todo empieza con el llamamiento, pues en el milenio el llamamiento va a ser de todos los mileniales, pero no de los mileniales como en el mundo, esos que nacieron no sé cuándo, en el 80 y qué, 81 y hasta no sé cuándo. No, de los mileniales, es decir, de las personas del milenio. Todas las personas en el milenio van a ser llamadas, todas las que nazcan en ese milenio, que ya sabemos que va a entrar una parte viva de la humanidad y se van a reproducir. Y tendrán un proceso de juicio durante todo el milenio y aún un poco más allá. Los libros se abrirán por igual. Y los van a entender a las personas que estén en el milenio. Y nos van a tener a nosotros como sus maestros, como reyes y sacerdotes, sirviéndoles, ayudándoles, explicándoles estos libros. Va a ser un tiempo glorioso, va a ser el reino de Dios en la tierra, bajo la dirección directa de nuestro Señor Jesucristo. Y también deberán obedecer en un mundo diseñado para obedecer a Dios, en un mundo que es contrario a este está diseñado para que desobedezcamos a Dios, para transgredir esta ley, porque estamos bajo la influencia del príncipe, ya lo vimos, que por ahora gobierna este mundo, pero el milenio va a ser todo lo contrario, todo va a estar diseñado, construido de forma tal que todas las personas podrán obedecer esta ley, sin problemas, sin inconvenientes. Un gobierno mundial dirigido por Jesucristo mismo. Vayamos a Isaías 11, versículo 9. Isaías capítulo 11. Versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Refiriéndose al milenio. Eso significa que los libros van a ser abiertos porque es el conocimiento de Dios para toda la humanidad en general. Dentro de todo el reinado milenial que abarcará toda la tierra, todo será regido con base a esta ley. Vamos a Zacarías 14. En Zacarías, en el capítulo 14, está ya finalizando el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, versículos 16 al 18, dice: y todos, también refiriéndose a la época milenial, y todos los que sobrevivieren de las naciones, recuerden que hablamos al principio de que el milenio es poblado por la gente que esté viva, y que sobreviva ese último año de la ira de Dios. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Toda la humanidad entera celebrará toda la fiesta. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos no vendrá sobre ellos para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga
con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto. Entonces, en ese momento, las personas van a ser juzgadas porque tienen los libros abiertos y se les va a tomar cuenta de su comportamiento, como se nos toma cuenta de nuestro comportamiento ahora. En ese momento, en el milenio, sí se podrá decir que hay que irnos de acuerdo a la corriente del mundo, porque en la corriente del mundo no estará Satanás, su influencia no estará más allá. La corriente del mundo será la de Dios, que va a instaurar ese gobierno mundial. Satanás no va a ser más el príncipe de la potestad del aire en ese momento. Y ahí todos van a ser llamados, a todos se les van a abrir los libros, van a hacer el pacto, van a tener la oportunidad de hacer el pacto, su nombre se va a escribir en el libro de la vida y su comportamiento es juzgado conforme a lo que está en la Biblia, como nos pasa a nosotros ahora. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el milenio, tiene una particularidad propia de esa era, y es que van a haber generaciones y generaciones y generaciones que nunca tuvieron la influencia ¿de quién? Del maligno, como si la tenemos nosotros ahora, como inclusive la tuvieron o la tienen los que van a estar en la otra resurrección. Pero las personas que nazcan en el milenio nunca van a tener la influencia del maligno durante todo el milenio. No sabrán lo que es una tentación. No estará el príncipe de la potestad del aire induciéndoles a hacer nada incorrecto. Entonces, ustedes bien saben que Satanás, por esa razón, va a ser liberado después del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, y Dios va a mirar el comportamiento de estas personas a ver si se ajusta a su ley, estando ya bajo la influencia de Satanás. Apocalipsis 20, versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces esas personas que nazcan en el milenio también van a tener que tomar la decisión de obedecer a Dios aún bajo la tentación del maligno. Van a tener que decidir, como nos toca decidir a nosotros ahora: ¿obedecemos a Dios o me dejo llevar por mi carnalidad? Ellos van a tener que tomar esas mismas decisiones. Y como leemos, el versículo 8 dice que un número tan grande como las arenas de la tierra se va a dejar engañar. Eso es sorprendente, pero también es una lección para nosotros. Porque nosotros conocemos la verdad y sabemos muy bien, porque Dios nos lo explicó en su palabra, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es pecado y qué no lo es, según la palabra de Dios. Y aún así, ¿cuántas veces no nos decantamos por el lado incorrecto, sabiéndolo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no preferimos darle rienda suelta a lo carnal? ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que refrenar la lengua para no decir lo que no debemos, pero no la refrenamos? ¿Cuántas veces pecamos sabiendo que estamos pecando? Casi que siempre, porque ya conocemos la ley de Dios. Puede que haya algún pecado involuntario o por ignorancia que quede por aquí o allá, que en términos generales no sepamos, pero en términos generales nosotros sabemos casi que en todos nuestros comportamientos si es pecado o si no es pecado conforme a la ley de Dios, y aún así muchas veces caemos, y va a pasar después del milenio. Una gran multitud como la arena del mar, sabiendo y habiendo experimentado la grandeza del reino de Dios, va a preferir la carnalidad, va a caer en ese engaño de Satanás, porque aquí dice saldrá a engañar a las naciones. Y Dios va a dictar sentencia sobre esas personas. Y se va a reservar a los vencedores para la vida eterna. Y a los que no vencieron, los va a reservar para la tercera resurrección. Versículo 9.
y subieron sobre la anchura de la tierra, estos que se dejaron influenciar por Satanás después del milenio, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí quedan reservados para esa tercera resurrección. Muy bien. ¿Qué sigue dentro del plan de Dios en el tiempo? Llegamos a la siguiente etapa del plan de Dios, que es ahora sí la segunda resurrección. Si nos devolvemos a Apocalipsis 20:12, donde describe la segunda resurrección, la voy a leer nuevamente. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Ya vimos que es una resurrección que va a ser física, ya vimos cuáles son los libros que son abiertos, ya vimos que el otro libro es el libro de la vida, ya vimos qué es, y ya entendemos que es un juicio en su sentido completo. Entonces, este versículo 12 que acabamos de leer se aplica a la humanidad en general, que es llamada en el juicio del gran trono blanco. En este día, esos miles de millones de personas llegan a la vida de manera física y van a ser llamadas. Se les habla los libros de la Biblia, es decir, van a entender. Se habla el libro de la vida, van a tener la posibilidad de hacer el pacto con Dios. Y dice que son juzgados con base a lo que está escrito en los libros. Entonces empiezan a ser juzgados como nosotros somos juzgados ahora. Todo eso abarca ese versículo 12, todo el proceso, que es el juicio del gran trono blanco. No asocien juicio a un momento de condena, otra vez, abarca todo el proceso. Va a ser un periodo de tiempo en el cual toda la humanidad va a pasar por un proceso similar al que estamos pasando nosotros ahora. Por eso se llama juicio ante el gran trono blanco. El trabajo con los seres humanos en el juicio del gran trono blanco va a ser un trabajo de cambio de mentalidad. Va a ser un trabajo con personas cuya conciencia ha sido dañada, ha sido adulterada, ha sido pervertida, confundida y corrompida. Va a ser un trabajo con personas cuyo corazón ha sido destrozado, ha sido herido y maltratado. Muchos de los que van a despertar en ese momento van a despertar sin esperanza, sin consuelo, carentes de todo sueño, carentes de todo propósito, porque ahora en esta vida no lo tuvieron. Y allá vamos a trabajar con esas personas que tienen todas esas particularidades para iniciar ese proceso del llamamiento con la apertura de los libros y con la oportunidad de hacer el pacto con Dios como la tenemos nosotros ahora. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo viven las personas? ¿Qué esperanza hay en las personas del mundo? Miremos las últimas 2 o 3 generaciones. ¿Cómo se están levantando estos jóvenes y jóvenes adultos? Ya lo hemos hablado, ¿cómo es su mentalidad? Niños por todas partes que son víctimas de guerra. Nos decían en los anuncios que entraba otra vez Israel en guerra contra ahí en la franja de Gaza. Tengo que ver bien la noticia porque parece que está en pleno desarrollo. ¿Y qué hace un niño en medio de esa guerra? ¿Qué entiende un niño de qué es eso? Niños víctimas de violencia en general. Niños desplazados que huyen de sus hogares con o sin su familia, porque a veces los mandan solos. Huyendo de que les caiga una bomba, si están en medio de una guerra, huyendo de la violencia en sus hogares, huyendo de un secuestro, huyendo de tal vez algún asesinato, de quién sabe qué clase de males, y es por todas partes. Allá en el mar Mediterráneo, entre África y Europa, todas las semanas escuchamos noticias de cientos de muertos. Lo que pasa es que como ya es tan común, ya ni siquiera hay escándalo.
Pero los que estamos atentos a las noticias, y yo lo estoy, a cada rato, hermanos, a cada rato, como 2 o 3 veces al mes, se hunden barcos allá en el mar Mediterráneo, entre África y Europa, de familias enteras, ancianos, niños, mujeres, hombres, todo por igual, y mueren por cientos. En las selvas del Darién, entre Colombia y Panamá, también cientos de personas migrando, una selva densa que se lo traga todo. Y ahí también quedan cantidad de personas en el camino. Aquí en México, en la frontera norte, en el desierto, entre Estados Unidos y México, miles de personas de toda clase. Una hermana nos contaba, la que viene de Guatemala, cómo veía miles de personas migrando, y me contaba la experiencia de una familia, de una anciana, sin zapatos, semanas caminando con los pies totalmente reventados, con sus hijitos y con su esposo escondiéndose de que no los vieran. Ocurre en todas partes. Y los que logran llegar migrando llegan a un país extraño, de lengua extraña, donde tampoco los quieren recibir. ¿Qué hacen esos niños en esas travesías impulsadas por la violencia, por la corrupción, por la maldad, por la pobreza, por políticos corruptos y por personas con quién sabe qué propósitos? ¿Qué hay en la mente de un niño de esos? ¿Qué pueden entender? ¿Qué pueden pensar mientras son abusados en el camino, como sabemos que pasa? O mientras ven que otros son abusados. Cuando un niño de esos llega a los 14 años, ¿cómo está su corazón? ¿Qué hay en sus mentes? Cuando cumple 20 años, ¿cómo es ese hombre o esa mujer que cumplieron 20 años y que tuvieron que vivir ese proceso? ¿Culpa de ellos? ¿Cuál es su percepción de la vida? ¿Cuál es su concepto de lo que es bueno y lo que es malo? ¿De lo que es justo o qué es injusto? ¿Cuál es el amor que hay en su corazón? ¿Cómo es? ¿Cómo entienden ellos la vida? ¿Cómo es la conciencia de estas personas que han vivido realidades que, gracias a Dios, a nosotros no nos ha tocado vivirlas? Y que son por miles en todas partes. Y esos niños que no son víctimas de esa violencia o del desplazamiento, de la migración, pues son víctimas de otras atrocidades de carácter moral, como lo hemos visto en mensajes anteriores. Son víctimas de esas filosofías y los deconstruyen en su esencia. Esa palabra que es relativamente nueva, por lo menos para mí, la deconstrucción. Hay que deconstruir lo que es hombre, hay que deconstruir lo que es ser mujer para volver a reinventar los conceptos. Y ahí son levantados en esa corrupción moral, adoctrinados para que vean una fantasía que destruye la realidad y que destruye sus propios cuerpos. Les enseñan que la religión es inquisición o ignorancia. Les enseñan que la biología es un invento del machismo. Por lo ridículo que parezca, se los enseñan. Adoctrinados para que, en lugar de asociar la palabra autoridad a respeto, control, organización, coherencia y seguridad, ellos escuchan autoridad e inmediatamente entienden tiranía, opresión, esclavitud. ¿O no es eso lo que escuchan los jóvenes de hoy cuando escuchan la palabra autoridad? Para nosotros era la base sólida sobre la cual pisábamos. Para los jóvenes de hoy en día, autoridad es esclavitud, es opresión, es tiranía, es no dejarme ser. Generaciones y generaciones con el entendimiento del bien y del mal totalmente cambiado. Adultos erráticos, perdidos en el mundo, autodestructivos. A veces le preguntan a nosotros si aquella persona o un personaje de la historia que fue muy malo, y le preguntan a uno, ¿y esa persona va a estar en la segunda resurrección, siendo que fue tan mala?
¿O tal persona, un criminal tan despiadado, va a estar en la segunda resurrección siendo que fue tan malo? Y la respuesta es que según lo entendemos, sí, ahí van a estar. Porque hay que entender lo que sucede con esas personas. Hay que entender el ambiente en el que estuvieron esas personas. Lo que pasó con ellos cuando eran niños. Ahora, ¿eso justifica su mal comportamiento? No, no lo justifica. No me malinterpreten, no lo justifica. Pero Dios considera importante darle su oportunidad en un mundo diferente, en un mundo con un gobierno perfecto. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Cuando vemos personas a nuestro alrededor con comportamientos incorrectos, antes de enojarnos, que uno siempre se enoja, modulemos nuestro enojo entendiendo las circunstancias, intentando ver las cosas como Dios las ve. Y saber que en general la humanidad es víctima del enemigo, sin que eso justifique su comportamiento. Ellos van a tener que arrepentirse, y van a tener que cambiar, y van a tener que pedir perdón. Y aquí en esta parte es importante también mencionar lo que este día, este último gran día que inicia con esa resurrección, significa también para nosotros las primicias, aunque ya seamos seres espirituales en ese momento. Porque ese día, como lo explicaba en el sermoncillo, también significa la oportunidad de encontrarnos con seres queridos que llevaban mucho tiempo dormidos. Nos da la oportunidad de abrazarlos, de verlos nuevamente a los ojos, de ver cómo Dios les devuelve la luz a su vida y también de pedirles perdón con aquellos que nos equivocamos. Porque a veces se nos acaba el tiempo y no le pedimos perdón a los que debíamos pedirles perdón. Porque en este proceso ofendemos y hacemos daño. Y allá va a haber una oportunidad de volvernos a encontrar, aún como vencedores, con estos seres humanos, de explicarles y pedirles perdón. Esa es la nobleza que tenemos que desarrollar. No porque somos ya reyes y sacerdotes, vamos a ser incapaces de pedirle perdón a un ser humano, porque como Cristo, que es Dios, le lavó los pies a los discípulos, nosotros también tenemos que tener la capacidad de aprender a pedir perdón. Y si no alcanzamos en esta vida, porque la persona ya se fue a dormir, pues nos tocará hacerlo allá. Porque nos van a mirar a la cara y nos van a decir, ¿y usted qué hizo tal cosa? ¿Cómo está ahí? Me va a tocar decirle, sí, perdón, me equivoqué, pero Dios me perdonó y cambié. Es un día muy importante que también tiene un significado importante aún para las primicias. El juicio del gran trono blanco, lejos de entenderse como una condenación, es más bien todo lo contrario. Es la gran misericordia de Dios en toda su expresión con toda la humanidad, con todas las personas que por una razón u otra alguna vez hayan pecado. El juicio del gran trono blanco es una muestra de la magnitud y de la profundidad del amor de Dios hacia su creación, hacia nosotros que somos sus criaturas, hechas a imagen y semejanza de Él. El juicio del gran trono blanco nos recuerda que la salvación que el Padre nos concedió por medio de nuestro Señor Jesucristo es para todos, en momentos diferentes, pero es para todos, no solamente para las primicias. Vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pedir perdón.
Versículo 2, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí en ese plan se ve reflejado esta escritura, la redención de toda la humanidad por medio de la sangre de Cristo, según ese plan. Un momento para unos y otro momento para otros. Y para finalizar, solamente nos resta decir, podemos poner la siguiente, por favor, que nos queda la tercera resurrección, explicar un poco más de ella. La tercera resurrección, ¿para quién va a ser? Pues ya lo entendemos, va a ser para aquellos que rechacen a Jesucristo como la expiación por sus pecados y en consecuencia nunca van a poder estar ante la presencia del Padre, porque no quisieron comportarse conforme a lo que está aquí escrito en los libros, pese a haberlo entendido, después de habérselos explicado, después de haber puesto el Espíritu de Dios a su alcance, si ellos deseaban hacer ese pacto. Hebreos capítulo 10. En Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 y 27. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted pecó voluntariamente, usted entendía, a usted se le dio la oportunidad, a usted se le abrieron los libros, a usted se le enseñó. A usted se le puso al alcance el libro de la vida para que haga el pacto, pero usted siguió pecando voluntariamente. Ya no hay más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto aplica a todos por igual, esté en la etapa que esté. Aquel que después de que conozca la verdad, sea ahora, en el milenio o en la segunda resurrección, y rechace el llamamiento y decida no vivir conforme a esto, va a ser arrojado al lago de fuego. Leímos en Juan 5:29 lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida; los que hicieron lo malo, a resurrección de muerte. Allá van a estar los que hicieron lo malo, después de haber conocido la verdad, pero que decidieron no seguir esa verdad. Esa es la resurrección, la tercera resurrección, resurrección para muerte, la que se describe justo al final de Apocalipsis 20. Versículo 13, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo el juicio completo que termina con la sentencia. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego significa la muerte segunda, la muerte eterna. Versículo 15, aquí está. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La tercera resurrección es para aquellos que su nombre nunca fue inscrito en el libro de la vida porque nunca quisieron hacer el pacto con Dios, o para aquellos que habiendo hecho el pacto no perseveraron y entonces su nombre fue borrado. Si el nombre no está ahí escrito, hasta el final va a ser arrojado al lago de fuego. Personas que nunca quisieron cambiar su carácter, pudiéndolo hacer. Que nunca se esforzaron lo suficiente, teniendo todos los elementos. Que fueron cobardes. Leámoslo. Aquí mismo en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Ahí en la misma página o en la siguiente de sus Biblias. ¿Quiénes estarán en el lago de fuego? Capítulo 21, versículo 8. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los incrédulos,
los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Los cobardes, a los que les faltó valentía para enfrentarse a la corriente de este mundo, para vencer su carnalidad, les faltó valentía para tomar decisiones correctas. Los incrédulos, los que nunca tuvieron fe para ver que eso es verdad. Y entonces determinar todo su comportamiento conforme a ese plan. Los corruptos, aquellos que se traicionan a sí mismos, carentes de toda integridad. Los asesinos, los que odian a su prójimo en el corazón, no solamente el que mata físicamente, sino también el que odia en el corazón y no se arrepiente. Los que cometen inmoralidades sexuales, esos que corrompen el género, los que pervierten el uso natural del cuerpo, o los que cometen fornicación, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Esos no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros, los que transgreden el pacto matrimonial y no se arrepienten. Los que practican brujería, los que les gusta consultar a adivinos para que les lea el futuro, o leen las cartas o leen el horóscopo. Eso es brujería. O la palabra también ahí es, creo que es farmaqueia, que significa fármaco. Esos que usan drogas y alucinógenos para tener experiencias supuestamente espirituales. Los que rinden culto a los ídolos. Es decir, los que tienen cualquier prioridad en su vida por encima de Dios. Eso es idolatría. Cuando hay cualquier cosa que sea prioritaria que Dios en nuestras vidas, tampoco entraremos en el reino de los cielos. Y los mentirosos. Aquellos que tienen el espíritu de Satanás, que es padre de mentira, tampoco se entrarán en los reinos de los cielos. Esos son los que serán arrojados al lago de fuego. Y van a ser resucitados en ese momento. Y de nosotros los que no venzamos, no resucitaremos en la séptima trompeta, no estaremos en el milenio, no estaremos en la segunda resurrección, estaremos allá al final, si no vencemos, a recibir sentencia y a ser arrojados al lago de fuego que leímos que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Pero para todos los demás, para nosotros, que sí vamos a vencer, que no nos vamos a rendir, que sí vamos a tomar las decisiones correctas, que sí vamos a vivir por fe, que sí entendemos la importancia de protegernos del mundo y a nuestros hijos, que nos vamos a vencer a nosotros mismos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Se nos dice aquí en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo el mal se va a acabar, toda corrupción se va a acabar, toda injusticia se va a acabar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al final, todos los vencedores, toda la humanidad que haya vencido, seremos hijos de Dios. Ese es nuestro llamamiento. Eso estamos representando durante estas dos fiestas últimas, tabernáculos y último gran día. No dejemos ir nuestro llamamiento. Nuestro juicio ya empezó. Es ahora. Que Dios nos halle dignos
de ser vencedores.